Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy nuestro tema trata sobre los textos literarios y entre ellos tenemos tres ejemplos y está lo que es la narrativa, lírica y drama. En cuanto a la narrativa, esta se refiere a lo que son la novela, el cuento, leyenda y fábula. En lírica, elegía, poema, canción. Y en drama, tragedia, comedia, entremés. Entre los textos literarios podemos observar y nuestra presentación nos indica qué es un texto literario. A ver, ¿alguno de ustedes sabe qué es un texto literario? Bueno, yo les comparto. Un texto literario son aquellos que se adecúan a la naturaleza textual, de género como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo, donde predomina la función estática del lenguaje. ¿Se les quedó? Les vuelvo a repetir. ¿Qué es un texto literario? Los textos literarios son aquellos que se adecúan a la naturaleza textual de géneros como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo, donde predomina específicamente la función estética del mensaje. Entre los textos literarios existen lo que son las características de un texto literario. Y como lo vemos aquí marcado, que es súper importante, entre las características está lo que es la función. ¿Y qué es la función? Cuando nos referimos a la función, nos referimos a función poética, al subjetivismo, al lenguaje, al estilo, a la ficcionalidad y representación. A su vez, nos hace referencia que los textos narrativos son textos escritos que normalmente en prosa o en un narrador se dividen en tres partes que son introducción, nudo y desenlace. Seguimos con las características de los textos literarios. Nos habla sobre los dramáticos y dice que los dramáticos no existe un narrador, sino que se trata del diálogo entre personajes y su finalidad es en la representación de las obras de teatro. Vuelvo y repito, otra característica importante de un texto literario es que es dramático. Es decir, no existen narradores, sino que se trata de un diálogo entre los personajes y su finalidad es la representación en obras de teatro. También está lo que es el lírico o los líricos. Esto se refiere a escritos en verso, lo que se expresan, los sentimientos, las emociones personales, donde la marca del autor está más presente que nunca. Es decir, un texto lírico es un texto escrito, es en verso y esto nos expresa los sentimientos y emociones personales, donde marca el autor está más presente que nunca, es decir, está más presente que nunca lo que el autor nos quiere decir por medio de este texto lírico. También están lo que son los narrativos, y se dice que los narrativos son los textos escritos normalmente en prosa con un narrador y divididos, los mismos son divididos en tres partes
como ya había mencionado anteriormente, la introducción, el nudo y el desenlace. Les presento un PNI sobre los textos literarios. Como bien sabemos, un PNI habla de lo positivo, lo negativo e interesante de algún documento que a nosotros nos haya llamado la atención y del cual se nos pide que realicemos un PNI. En esta ocasión yo les presento el ejemplo de un PNI porque ustedes van a tener que elaborar un PNI después de que hayan visto esta presentación y pues me presentan su PNI, yo se los voy a calificar, también vamos a trabajar una infografía, por eso es importante prestar mucha atención. Si hay dudas, pues por medio del correo electrónico nos podemos comunicar, pero sí es importante que tengamos claro el concepto de lo que son los textos literarios. Entonces, en este PNI se nos presentan tres conceptos: positivo, negativo e interesante. En el área positiva nos dice que es una obra artística, original y subjetiva. Y por otro lado, en el área negativa, se dice que son textos muy largos, es decir, son atrapantes. Al final no obtenemos lo que esperábamos ver como fin. Es decir, esto nos da a entender que muchas veces los textos se extienden demasiado, ¿verdad? Eso lo vemos en el lado negativo. Ahora nos vamos a la otra parte que es interesante y nos habla que tiene un fin estético, que transmite un mensaje y una enseñanza, que es súper importante. Presten mucha atención a esto porque dice que nos transmite una enseñanza o sentimientos y emociones a través del lenguaje. Eso es súper, súper importante. Y aquí, como observan, tenemos una infografía sobre un texto literario y, por ejemplo, están lo que son las profesiones. Podemos realizar un texto literario sobre profesiones, figuras teóricas, estilos, prosa, versos, textos o un libro. Ustedes tienen que realizar una infografía y realizar un PNI, ¿sí? Con el concepto que yo les di sobre el tema del día de hoy. Quiero agradecer enormemente su atención y les haré llegar a la brevedad posible a sus correos electrónicos esta presentación. Cuídense mucho y hasta pronto.